Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética de nuestro Dios es palabra fiel y nos enseñará cuál es el camino a seguir hasta que la revelación dada por Dios y sus mensajes sean cumplidos, estemos preparados o no. La palabra profeta se deriva del griego profetes, cuyo significado etimológico es el que habla en nombre de, ser portavoz de otro. Nabi en hebreo sería el llamado por Dios. Por eso la palabra de Dios dice de la interpretación de la voluntad del mismo Dios. Porque la ley no faltará del sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Jeremías 18:18. Por esta razón es necesario comprender que la profecía bíblica no es un caso de adivinación o un propósito por ajustar acontecimientos a nuestra interpretación o capricho. La profecía es palabra fiel y verdadera. Resta de nosotros poder comprender su mensaje con el propósito de estar avisados de lo porvenir. El profeta Isaías explica: acordaos de esto y tened vergüenza, tornad en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y yo haré todo lo que quisiere, que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, helo pensado, y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque a mi justicia, y no se alejará, y mi salud no se detendrá. Yo pondré salud en Sión, y mi gloria en Israel. Isaías 46, del 8 al 13. Las profecías bíblicas son el anuncio de Dios de lo porvenir desde la creación, y es decisión del Eterno la forma de su cumplimiento. Pero un punto muy importante por comprender es que Dios da a conocer sus designios proféticos y nos avisa sobre su cumplimiento. Una antorcha. La profecía es como una antorcha que abre las tinieblas de lo que no se conoce y de lo que ha de suceder. La historia narra los hechos que ya sucedieron y la profecía predice lo que está por suceder o sucederá en los tiempos venideros. Esto no puede ser interpretada para fines personales, como forzando la palabra de Dios para que se ajuste a una doctrina o personal interpretación. Por lo contrario, solo el Espíritu Santo puede revelar lo que habrá de suceder en el futuro. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. No es objetivo de la profecía bíblica presentar designios fuera del plan divino del Eterno. Por esta razón, no es una adivinación sujeta a los particulares intereses de las personas que lo interpretan. Para poder comprender la profecía, es necesario conocer la doctrina que el Señor Jesús dejó a su iglesia, y esto significa que ningún simbolismo o representación obedecerá a enseñanzas venidas de la idolatría, costumbres humanas o fábulas. Ninguna de ellas serán parte de la interpretación correcta de una profecía, solo la sana doctrina. Otro elemento importante que debemos tomar en cuenta es que los símbolos y las representaciones que están siendo ilustradas tienen su descripción dentro de la misma palabra de Dios y no fuera de ella. Aunque parece obvio este concepto, en la práctica no lo es, ya que existen muchos intérpretes de la Biblia que agregan libros o supuestos evangelios que tratan de dar soporte a su pensamiento. En la Iglesia de Dios no es así.
porque la revelación de los símbolos proféticos se describen en la misma Biblia y un claro ejemplo son las revelaciones dadas a Daniel, donde los símbolos son explicados y revelados. Otro punto no menos importante, tenemos un apoyo para el estudio y es la historia. Por ejemplo, cuando la profecía dada a Daniel sobre aquellos 4 animales, su cumplimiento tiene como testigo la historia que demuestra que esta palabra es fiel y verdadera. Por esta razón el apóstol Pedro compara la palabra profética como una antorcha que permanece y alumbra el camino hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A diferencia de la ley eterna de Dios que permanece para siempre, las profecías han de terminar su anuncio. Lo que ha de venir. Siendo Dios el que revela lo que ha de venir, es la fuente de toda profecía y no otro, que anunció lo por venir desde el principio y desde lo antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Isaías 46:10. No hay más dioses ni fuentes por revelar. Es costumbre de la gente hacer una interpretación con mezcla de dioses y profetas, además del Dios eterno, y eso es incorrecto. No podemos mezclar los supuestos profetas como Nostradamus o las profecías mayas con la voluntad de Dios. Es abominación, ya que es mezcla de lo santo con lo profano. En el pasado Dios reveló su mensaje a los profetas y esta importante labor de revelación es un don venido de lo alto, como es el caso de Daniel. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Daniel 2:28. Porque el Dios eterno, en misericordia, no destruye o actúa sin aviso previo de su decisión. Él ha hablado a los profetas. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, dice Amós 3:7. Para nuestro tiempo de gracia ya no hay más profeta que el mismo Cristo, y esto significa que no hay oportunidad a nuevas revelaciones dadas por un supuesto ángel o profetisa. La palabra de Dios es clara al respecto. Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hebreos 11, 1 y 2. El libro de Apocalipsis deja clara evidencia sobre el Señor Jesús como profeta. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de venir y suceder presto, y la declaró enviando por un ángel a Juan, su siervo. Apocalipsis 1:1, confirmando que el mismo Cristo revelaba la misma manifestación y deseo del Padre Eterno. Más adelante también confirma lo que vendría. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea a vosotras y paz del que es, que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 4 y 19. Lo que ya se cumplió. Las profecías ya cumplidas son un testimonio de la revelación divina y son útiles para comprobar que la palabra profética es fiel y verdadera, además de ayudarnos a comprender e interpretar las profecías por cumplirse. No solo el libro de Apocalipsis o Revelación es el único libro que contiene profecías, sino que hay profecías escritas en los profetas en el Antiguo Testamento como se le conoce, que se tendrá correspondencia con el libro de Apocalipsis y describen las revelaciones de Dios para con el hombre. Así que la palabra de Dios no tiene una división de antiguo o nuevo, sino que es única porque provienen del mismo Dios eterno, es decir, el mismo autor.
Los símbolos explicados y revelados en profecías cumplidas nos enseñan la manera de comprender la profecía que aún no se ha cumplido y también a tener la confianza plena que las demás se cumplirán con fidelidad. Esta es una muy importante característica al comparar con las profecías paganas como el oráculo de Delfos, donde las pitonisas hacían declaración de múltiples interpretaciones con el objetivo de buscar diferentes alternativas de la explicación con el fin de decir que las profecías eran confiables, pero era una trampa de engaño. En la palabra de Dios su declaración es objetiva al cumplimiento y su interpretación debe ser esforzada para poder comprender el mensaje dado por Dios, pero entendamos o no, ésta se cumplirá en su tiempo y forma. Los profetas. La profecía fue traída a los hombres por los profetas seleccionados por Dios. Ninguno de los profetas podía hablar de sí mismo, porque nadie por sí mismo podía saber lo que habría de suceder. Siempre tenía que consultar a Dios e interpretar puntualmente la misma palabra de Dios, quien es el omnipotente y el omnisapiente. Como ya se mencionó, la profecía no tiene nada que ver con adivinación, agoreros o astrólogos. Es la propia interpretación de lo que Dios ha establecido para los tiempos que están por venir. Por eso Dios está en contra de los que hurtan sus palabras o que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, haciendo uso de su palabra para sus malignos caminos, diciendo que Dios les ha revelado. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sí para su cercano. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Jeremías 23, 30 y 31. Un profeta que no se apega a la palabra de Dios es un ladrón de la palabra fiel y un mentiroso. ¿Cómo puede saberse que una profecía es cierta y venida de Dios? La palabra de Dios explica sobre sus profetas. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Jeremías 28, 9. Esto lo entendemos que el mensaje del profeta debe estar relacionado con el evangelio de paz, revelado por misericordia para edificación del pueblo. Sobre los falsos profetas dice, entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías profeta, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, sí ha dicho Jehová, he aquí que yo te envío sobre la haz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Jeremías 28, 15 al 17. El castigo de un profeta falso es la misma muerte por decir mentira. El problema es que hoy hay tantos intérpretes de las profecías bíblicas que los unos a los otros se señalan falsos. Ayudémonos de la palabra de Dios para identificar un falso profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y hacen desvanecer, hablan visión de su corazón y no de la boca de Jehová. Jeremías 23, 16. Cuando un profeta habla de sí, su doctrina viene a ser idolatría como el día domingo, la Trinidad o la ida al cielo, y demás influencia pagana, y no habla de un mensaje venido de lo alto. Cuando profetizan que la segunda venida del Maestro ya fue en una fecha que no se cumplió, o que los acontecimientos de su nación, Estados Unidos principalmente, son por el cumplimiento profético, cuando sacan del contexto los textos bíblicos para llevar seguidores a sus falsas doctrinas, estos son los falsos profetas. El mensaje de Dios. El objetivo de la profecía es comprender la revelación divina para estar preparado de lo que ha de venir y que conforme a este plan divino de salvación requiere que nuestra fe esté firme y avisados para comprender nuestro camino delante de Dios. Porque estemos o no preparados, sucederán.
y no solo para poner atención en anunciar las suposiciones de diversas doctrinas cristianas que no tienen que ver con el mensaje divino de Dios. Lo invito a continuar estudiando. Paz a vosotros.